En el Nuevo Testamento busque 2 Tesalonicenses capítulo 1. Después de un momento comenzaremos a leer desde el verso 7. Hoy quiero hablar acerca del comienzo del fin. El escenario está listo para el drama de las edades y la cortina se abrirá al final del tiempo. Y este es un drama real, no es ciencia ficción. Y quiero compartir con usted 3 extraordinarias verdades que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera verdad: usted no necesita estar atribulado. Bien, veamos 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, el apóstol está diciendo que usted no debe andar por ahí con ataques de histeria. Se dice que hay 3 categorías de personas en el mundo: las que tienen temor, las que no saben lo suficiente como para tener temor, y las que conocen sus Biblias. Y quiero hablar de este tercer grupo. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 1, desde la segunda parte del verso 7 y en adelante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi amigo, esta porción bíblica está saturada de increíbles verdades. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación, ni siquiera la religión. Con todo mi corazón creo que la única esperanza para este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será el día de su segunda venida, cuando será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores! En la actualidad su señorío está encubierto. Más bien, yo diría que está siendo ignorado. Cuando Él vino la primera vez, vino como el humilde nazareno. Cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey, como Señor, y vendrá para ser glorificado y admirado por sus santos. Aquel que fue despreciado, ridiculizado, golpeado, flagelado, coronado con espinas, clavado en una cruz y enterrado en una tumba ajena, es el que vendrá por segunda vez. Y aunque su segunda venida será horrorosa para sus enemigos, será un día de gloria para sus hijos y sus hijas. Los santos de todas las edades, al pensar en su segunda venida, no dejaron de orar: ven pronto, Señor Jesús. En el verso 7 leemos: cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Note que el apóstol no dice si es que, sino que dice ¿cuándo? No como pregunta, sino como confirmación. Ahora, ¿cuándo será eso? Jesús regresará en el momento preciso. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. De la misma manera, su segunda venida será a tiempo. Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Déjeme decirle algo acerca de este sol de justicia. Usted no puede ni acelerar ni detener la salida del sol, ¿verdad? Pues así será la segunda venida del Señor. No podemos ni acelerarla ni detenerla, pero un día Él vendrá nuevamente. Abrirá la cortina de la mañana y alumbrará al mundo con la adorada luz de su segunda venida. Piense conmigo en lo maravilloso de esa mañana. Mire el verso 10 de 2 Tesalonicenses 1.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. La palabra glorificado en el original griego conlleva la idea de admiración, de asombro. Piense en lo que vamos a ver que causará nuestra admiración, nuestro asombro. Vamos a ver la realidad de su amor transformador. Aquellos que fueron necios y odiaron a Dios serán conquistados por su soberano amor. Aquellos que fueron ciegos espirituales, sus ojos serán abiertos al glorioso esplendor del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban esclavizados por los demonios de la lujuria sexual, o el licor, o las drogas, o lo que sea, serán liberados y justificados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados, cuerpos como el del Señor Jesús. Y lo veremos como rey, como profeta, como sacerdote. Y no habrá vestigio de pecado en nosotros. De todas estas cosas nos admiraremos y asombraremos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no solo nos maravillaremos de su amor transformador, sino que también de su gracia salvadora. Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es lo que nos capacita para ser arrebatados y transformados de esta manera? No por nada de bueno que hayamos hecho, sino como la Biblia lo dice tan sencilla pero sublimemente, por haber creído en el Señor Jesucristo. Su amor es el amor transformador que provocará nuestro asombro, y su gracia salvadora será motivo de nuestra alabanza. Ahora ponga su atención en la frase «en todos los que creyeron». Piensa en eso. Ninguno de ellos se perderá. Ningún hijo o hija de Dios se perderá. Cuando Jesús nos salva, Él nos guarda y protege. Jesús dijo: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Y no debemos pensar solo en lo maravilloso de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Pablo, al escribir a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, les estaba dando su testimonio. Hermanos, aquel Jesús que vino, vendrá otra vez. Y ellos creyeron ese testimonio. Pero Pablo constantemente testificaba sobre la segunda venida del Señor. Ese era uno de los puntos fuertes de su predicación, y los hermanos recibieron el testimonio del apóstol. El apóstol les dijo: «Les hemos dado testimonio a ustedes que creen». ¿Sabe usted cuál será mi mayor gozo cuando esté en el cielo? El ver a personas a las cuales tuve el privilegio de presentarles al Señor Jesucristo. Yo no quiero ir al cielo sin haber hablado a nadie de Cristo. Eso sería una vida totalmente desperdiciada, ¿no le parece? De eso está hablando Pablo, de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos será revelado como Rey y Señor, de que Él vendrá y será admirado por sus santos, y que nuestro testimonio como creyentes debe mostrar que creemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que dicen los periódicos y las revistas. Pero Pablo dice algo más. No solo que usted necesita no atribularse, sino que la segunda verdad es la siguiente: usted no debe dejarse atrapar. No debe dejarse engañar. Busque 2 Tesalonicenses 2 desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que había una diabólica decepción. Alguien había escrito una carta falsa, firmada con el nombre del apóstol, diciendo que el rapto ya se había realizado y que ahora estaban viviendo en el día del Señor. Y el día del Señor significa tribulación.
Y estos hermanos estaban sufriendo porque creían que el rapto ya había sucedido y que ellos habían sido dejados. Por eso el apóstol está desenmascarando esa diabólica mentira y les pide que no se dejen engañar. Hay cualquier cantidad de engañadores y charlatanes espirituales, cualquier cantidad de autoproclamados apóstoles, profetas y maestros que engañan a muchos en nuestros días. Y esa es la razón por la que estamos estudiando profecía bíblica. Pablo les dice a los hermanos: confiad en lo que os decimos. No se atribulen, no se dejen atrapar, no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie de ninguna manera. Y comienza a decir lo que va a suceder para que lo sepamos. ¿Y qué es lo que debemos esperar? Mire desde el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Aquí Pablo comienza a hablar de la venida del anticristo, llamado también la bestia, el hombre de pecado, el malvado, el hijo de perdición, y el juicio de Dios viene sobre él. Y Pablo dice que para que el día del Señor se haga realidad, primero tiene que darse la apostasía, y luego vendrá el anticristo, a quien el apóstol lo llama el hombre de pecado. ¿Hay o habrá un hombre tan depravado que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado? Actualmente estamos viendo cuán lejos ha ido la raza humana. Comenzó con el pecado del hombre y terminará con el hombre de pecado. Este hombre será la esencia misma del mal, la encarnación de la maldad, la perversidad en forma humana. Será el diablo luciendo ropaje humano. En Apocalipsis 13 se lo identifica como la bestia, que vendrá pretendiendo ser el Cristo, pero solo será un Cristo falsificado. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, venga, dirá igualmente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque será la encarnación de Satanás. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Mire el verso 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La suprema ambición del diablo es el ser adorado. Mire lo que él dijo en Isaías 14:14. Y seré semejante al Altísimo. ¿Lo ve? Satanás quiere recibir adoración. Por eso se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y hasta llegará a sentarse en el templo como si fuera Dios. De paso, quiero decir que esto revela que el templo de Jerusalén será reconstruido. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía, de desviarse completamente de la palabra de Dios, y que durante ese tiempo el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, será revelado. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifieste literalmente significa que va a ser expuesto, se va a quitar el velo o cortina que lo oculta. Ahora, si el rapto está cercano, eso quiere decir que el anticristo está ya vivo y presente en algún lugar de nuestro planeta Tierra, y está esperando el momento oportuno para darse a conocer, para quitarse el disfraz. El apóstol Pablo dice claramente que ya está en nuestro mundo el espíritu del anticristo. Anote 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla del poder que restringe al diablo. Pablo dice que existe en el mundo un espíritu de iniquidad, y por eso es que la maldad es tan prevalente en nuestros días. Estuvo presente en la época de Pablo, tanto como lo está presente en nuestra época. Estamos enfrentando seres espirituales de maldad que están bien organizados, son inteligentes, invisibles, incansables. La Biblia los identifica como el misterio de iniquidad. Es una conspiración diabólica que se hará más fuerte en los últimos días, liderada por el anticristo. Sin embargo, la Biblia dice que esta conspiración está siendo detenida, restringida. Mire nuevamente el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que restringe a Satanás? Verá, Satanás no puede hacer todo lo que hoy quiere hacer, pero que un día sí lo hará. Hay alguien que detiene a ese anticristo, a este superhombre de Satanás, para que no haga todo lo que quisiera hacer este mismo momento. ¿Quién tiene ese poder para restringir las actividades de Satanás? Es el Espíritu Santo, cuyo ministerio es el ayudar a los santos. Pero no solo eso, sino que también debe restringir a Satanás. Así que el ministerio del Espíritu Santo es doble: ayudar a los santos y restringir la obra del diablo. Cuando el rapto se haga una realidad y los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros será quitado del camino. Verá, la genuina iglesia cristiana ahora mismo, llena del Espíritu Santo, es el gran obstáculo en la supercarretera de Satanás. Al diablo le encantaría ver desaparecer la iglesia. El diablo quisiera detener la difusión de mensajes como este que le estoy entregando ahora mismo. Satanás estaría feliz si nosotros, hijos e hijas de Dios, juntamente con nuestras oraciones y el Espíritu Santo, no estuviéramos en su camino, porque le somos un impedimento para sus planes. La iglesia, llena del Espíritu Santo, es la fuerza que restringe la obra de Satanás en el mundo. Y si usted cree con toda razón que hay extrema maldad en el mundo, imagínese lo que sería y lo que será cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados del mundo. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? Lo estará si tiene a Cristo en su vida. En el programa anterior vimos 2 de 3 extraordinarias verdades que encontramos en 2 Tesalonicenses 1, los versos del 7 al 10. Primera, usted no necesita estar atribulado. Segunda, usted no debe dejarse engañar o atrapar. Bien, prosigamos con nuestro estudio. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos arrebatados. Y cuando eso suceda, será el día de fiesta en el infierno. ¿Por qué? Pues porque ya no habrá restricciones para Satanás. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es sal y luz. ¿Qué es lo que hace la sal? Bueno, hace varias cosas: purifica, conserva, descontamina, pero también pica, quema e irrita. Somos la sal de la tierra, y cuando la sal sea quitada, comenzará el proceso de purificación. También somos la luz del mundo. Cuando esa luz sea quitada, las tinieblas cubrirán el mundo. Y cuando el Espíritu Santo que mora en cada creyente, que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea quitado, en ese momento habrá fiesta en el infierno, porque ya no habrá quien restrinja sus actividades. De todas maneras, y por lo general, los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes.
Piensan que somos raros, necios, testarudos. Piensan que impedimos el avance del progreso, que actuamos a la antigua frente a los avances de la sociedad moderna, que defendemos reglas éticas, morales y espirituales que ya son obsoletas, y así por el estilo. Por eso los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo. Pero uno de estos días abandonaremos este planeta. Ya no estaremos aquí. Uno de estos días el Espíritu Santo dejará de ejercitar su poder para restringir, y entonces nada impedirá que el turbulento diluvio de la maldad cubra toda la tierra. Ese es el tiempo que la Biblia lo identifica como la gran tribulación. Pablo les dijo a los tesalonicenses que no deben sentirse atribulados, que confíen en sus enseñanzas y que el día del Señor estaba cerca. Pero también les pidió que no se dejen engañar con cartas falsas o por charlatanes que mentían acerca de la segunda venida del Señor, y que el tiempo de la tribulación todavía no había llegado. La tribulación tendrá lugar después del rapto de la iglesia, después de la apostasía, después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Cuando usted entienda lo que el anticristo puede hacer, y lo hará, dará gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo que restringe la actividad diabólica. El anticristo será el diablo encarnado. Ahora escúcheme atentamente. El anticristo será un gran genio intelectual. Su autoridad será sobrecogedora. Su odio hacia quienes no están con él será extraordinario. Sus técnicas manipuladoras serán incomparables. Los hombres estarán listos a dar la vida por él. Las mujeres se desmayarán a sus pies y los niños pronunciarán su nombre como si fuera una alabanza. Y se presentará como un gran líder mundial. Él será parte del plan maestro de Satanás, que convertirá a este mundo en un enorme campo de concentración en donde los seres humanos, todos los seres humanos serán numerados. Este número, esta marca, será lo único que permitirá a hombres y mujeres el comprar o el vender. Él será el sumum de los Atilas, los Hitlers, los Stalins, los Idi Amins, los Saddam Husseins, que han existido y que existirán. Piense. La maldad de todos ellos, en un solo hombre. Por eso la Biblia lo identifica como el hombre de pecado. Tendrá registrados a todos los seres humanos en una supercomputadora y bajo un régimen del cual no podrán escapar. Y mientras más las máquinas actúan como hombres y más los hombres actúan como máquinas, será evidente la gran tribulación. Habrá días de tortura y de terror, y quienes no hayan recibido al Señor Jesucristo como Salvador antes de la tribulación, creerán todas las mentiras del anticristo. Veamos 2 Tesalonicenses 2, los versos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Resumamos un poco lo estudiado hasta este momento. Primero, usted no necesita estar atribulado. Segundo, usted no debe dejarse atrapar o engañar. Tercero, usted no debe abatirse o desanimarse. Mire lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que aquel inicuo específicamente se refiere a una persona, a un hombre, y es a este inicuo al que el Señor destruirá. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿qué significa eso de el Señor matará con el espíritu de su boca? Bueno, gracias por la pertinencia de esa pregunta. Para contestarla, permítame a mí hacerle una pregunta.
¿Sabe usted cómo va a ser peleada la batalla de Armagedón? Por si no lo ha notado, la Biblia dice que la batalla de Armagedón se peleará con palabras que saldrán de la boca de Jesús. ¿Cuáles serán esas palabras? Dos sencillas. Eso es. Jesús los consumirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amigo, amiga, lo que estoy tratando de decir es que usted no necesita estar atribulado, usted no necesita estar atrapado o engañado, usted no necesita ser abatido o desanimado. ¿Por qué? Se lo digo con toda la unción y la emoción de mi alma, porque Jesús vendrá otra vez. Permítame repetirlo hasta que lo entienda muy bien. Jesús vendrá otra vez. También deseo que aprendas lo siguiente. Hay dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla de su segunda venida, literalmente se está hablando de su aparición física y corporal entre los hombres. No es primordialmente una determinada fecha, sino más bien una serie de eventos que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. ¿Cuáles son algunos de esos eventos? En primer lugar, Él viene por su novia, la iglesia, y esa venida será dulce y secreta. Mire lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cómo será su venida? Busque por favor 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, primero Cristo viene por su novia, la iglesia. En segundo lugar, Cristo viene con su novia, la iglesia. En el rapto, Él viene para arrebatarnos. Luego, después de la tribulación, Él regresa a la tierra con su novia, la iglesia, para reinar y gobernar. Primero Él viene como novio a buscar a su novia, pero luego regresa como rey soberano a gobernar por 1000 años en la tierra. Serán 1000 años gloriosos de un reino de justicia y de equidad. Y lo que va a suceder será lo siguiente. El Señor Jesucristo destruirá al anticristo. Jesús vendrá en toda su majestad. El anticristo tiene un número, el 666, la marca de la bestia, y querrá que todos los seres humanos la tengan. Usted sabe que el número perfecto es el 7. Y en ese sentido, el 777 es el número de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, note cómo voy a leer 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el 666, a quien el Señor, o sea, el 777, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No le parece eso extraordinario? Cuando Jesús vino la primera vez, vino para sufrir, padecer y morir por nosotros. Cuando Él venga la segunda vez, vendrá para reinar en poder. Cuando vino la primera vez, le pusieron una corona de espinas. Cuando venga por segunda vez, lucirá su brillante corona de gloria. Cuando vino la primera vez, vino para morir en lugar de los pecadores. Cuando venga por segunda vez, será para ejecutar el juicio sobre los pecadores no salvos, porque Jesús es tanto Salvador como juez. Él mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La primera vez que vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Cuando regrese, de acuerdo a lo que la Biblia dice, vendrá como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez, vino en forma absolutamente humilde. Y aun cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo hizo montado en un burro. Pero la próxima vez que venga, será en poder y gloria. La primera vez los hombres le rechazaron, pero la segunda vez se cumplirá lo que ya está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué hemos aprendido de las Escrituras hoy? Espero que por lo menos 3 cosas. No necesitamos estar atribulados, ni atrapados, ni abatidos. Ahora escúcheme. Si yo no conociera la Biblia, si no supiera nada de profecía bíblica, si no entendiera quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para nosotros, le puedo asegurar que sería el pesimista más grande del mundo. Este mundo es como una tragedia escrita por Shakespeare o Cervantes. Tragedias en las cuales uno solo es el espectador, porque nada puede hacer, y menos sin Cristo. Pero así es el mundo en que vivimos. Por eso digo que si no fuera por la realidad de Cristo, por la seguridad de su palabra, por el fiel cumplimiento de las profecías, si no fuera por esas cosas, yo sería el campeón de los pesimistas. Pero no. Escúcheme, soy un convencido optimista. Sé que el Cristo que vino la primera vez regresará. Busque Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Significa que estamos en los gloriosos días, que son los del principio del fin. Y necesitamos dar el siguiente paso. Mis amigos, estos no son días para aletargarnos, o para retroceder, o para callarnos, hasta que el rapto llegue y seamos arrebatados. Debemos pelear nuestra batalla hasta el límite. Yo quiero dejar este mundo como un cristiano maduro. Quiero ser mañana un mejor cristiano de lo que soy hoy. Quiero amar al Señor Jesucristo cada día más y anhelo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué de usted? Quiero, como el apóstol Pablo, llegar al final de mi vida y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Lo notó? El gran apóstol Pablo, al final de su vida, dijo que continuaba subiendo y subiendo. ¿Qué significa esto? Que hay un factor de intercesión. Si Jesús regresa, debemos estar orando por los nuestros que aún no conocen al Señor como Salvador. Debemos alcanzar a cuantos podamos y prepararles para el rapto. Debemos ganar almas para Cristo. Así que, no tenemos solo un factor de intercesión, sino también el factor de ganar almas, de decirle a la gente acerca de Jesús. Debemos tener compasión por las almas que se pierden sin Jesucristo, así como también Él tuvo compasión por nosotros. Y hay además el factor preparación. Usted debe sumergirse en las verdades de la Biblia. Este mundo es tan vil y corrompido, y usted necesita defender y enseñar a sus hijos, a sus nietos. Atesore las profecías bíblicas en su corazón y compártalas en su hogar con sus seres amados, y afuera con los vecinos, y en la oficina con sus amigos. Prepárelos para lo que vendrá sobre este asunto. Yo siento verdadera pena por aquellos que no quieren entender las cosas de Dios y que por lo tanto no tienen un fundamento, una roca sólida en la cual afirmarse durante estos tiempos peligrosos que vivimos. Y finalmente, tenemos el factor del consuelo.
Gracias a Dios que podemos decir, ven pronto, Señor Jesús. Ahora, si a usted le molesta la realidad del regreso del Señor Jesucristo, eso quiere decir que usted ama las cosas que este mundo ofrece, y consecuentemente no ama a Jesús. Porque si usted amara a Jesús, estaría más que anhelante de su segunda venida. ¿Por qué? Porque ese será un día extraordinario cuando Él venga con sonido de trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces cada uno de los redimidos podrá decir en forma personal lo que en forma tan convencida dijo el rey David: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. ¿No le gustaría a usted también poder decir lo mismo? Y bien puede, si toma una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si así lo desea, le invito a repetir conmigo una corta oración. Lo que voy a decir es solo para que le sirva de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Dígalas en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, porque esta decisión tendrá repercusiones eternas. Querido Dios, gracias por este mensaje de tu palabra que he podido escuchar. Confieso que no he pensado mayormente en el regreso de Jesús, pero me doy cuenta que eso se debe a que no tengo a Cristo en mi corazón. Sé que soy pecador, y más que tu juicio, necesito tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme y darme una nueva y abundante vida. Te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame para ser la clase de persona que tú quieres que sea, y dame la fortaleza para que nunca me avergüence de ti o de tu santa palabra. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Me complace en darle la bienvenida a El Amor que Vale. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el capítulo 5 del libro de Los Hechos. Bien, ahora permítame comenzar con una pregunta. ¿Cuántos creyentes realmente felices y victoriosos conoce usted? Y aunque a veces cantamos acerca de la victoria en Jesús, ¿cuántos creyentes felices y victoriosos conoce usted? Otra pregunta. Cuando usted se mira en el espejo, ¿ve a uno de esos creyentes felices y victoriosos? ¿Es usted un creyente feliz? ¿Es usted un creyente victorioso? Bueno, todo depende. Me gusta el himno que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y ese es el tema del cual quiero hablar hoy, la obediencia. Me pregunto si Dios le ha estado hablando acerca de algo que Él quiere que usted haga y que usted no lo ha hecho todavía. Por ejemplo, Dios le ha estado diciendo que hay una confesión de pecado que usted necesita hacer, un pecado que debe confesar y usted no lo hace. Le ha estado diciendo Dios que hay una restitución que usted necesita hacer, que debe hacer las paces con alguna persona, pero usted no lo ha hecho. Le ha estado Dios diciendo que hay algo que usted debe dar, y usted no lo ha dado todavía. Y puede ser que alguien a quien usted ama. ¿Ha escuchado el refrán que dice: narices muertas no huelen rosas? Si usted va a hacer algo, hágalo ahora. Hay un testimonio que usted debe dar. Ha puesto Dios en su corazón el nombre de alguna persona y Dios quiere que usted sea su mensajero para esa persona, pero usted no lo ha hecho todavía. Y luego usted se está preguntando: ay, ¿por qué será que no tengo gozo en mi vida? Confiar y obedecer, cumpla nuestro deber. Si quiere ser feliz, debe confiar y obedecer. Permítame darle el trasfondo del pasaje bíblico que vamos a leer en un momento. Los apóstoles habían estado testificando. Dios se había estado manifestando. Jesús dio la gran comisión y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo descendió.
Los apóstoles salieron a cumplir su misión. Los perdidos se salvaron y ese grupo de discípulos puso al mundo de cabeza por el Señor Jesús. Y los saduceos, los fariseos y los herodianos y todos sus secuaces estaban furiosos por lo que los apóstoles hacían. Así que el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un ángel vino de noche y los liberó. Una especie de escape carcelario santificado. A los apóstoles les habían ordenado que no predicaran y que no enseñaran absolutamente nada en el nombre de Jesús, y a la mañana siguiente ellos están allí en el mismo lugar predicando y enseñando acerca de Jesús. Así que sus enemigos van a donde el sumo sacerdote y le dicen: pensábamos que habías puesto a esos hombres en la cárcel, pero ahí están en la calle predicando y enseñando de Jesucristo. Leamos Hechos capítulo 5, empezando desde el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí hacen referencia al Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted no tiene ningún problema en marcar su Biblia, me gustaría que marque la siguiente frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora leamos lo que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Note que en estos versículos se menciona 2 veces la palabra obediencia. Y de eso es de lo que quiero hablar, la eficiencia de la obediencia. El tren del creyente rueda sobre 2 rieles, confianza y obediencia. Confianza y obediencia es el tren de la redención. Por eso deseo que usted aprenda algo sobre la obediencia. Deseo poner 3 cosas básicas en su corazón, 3 puntos fundamentales para que sea un creyente feliz y victorioso. Y quiero decirle que mientras le hablo a usted, también me hablo a mí mismo. Primero, debe revisar la razón para obedecer. Si usted no tiene una buena razón para obedecer, definitivamente no obedecerá. Por eso creo que es muy conveniente el que miremos detenidamente este pasaje y revisemos la primera razón para obedecer. La obediencia es un deber, y un deber que debe ser cumplido. Note lo que el apóstol dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres decían una cosa, Dios decía algo diferente. Por eso los apóstoles dijeron: no hay que pensar mucho al respecto, vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a los hombres. Si es que lo que los hombres dicen está en contradicción de lo que dice Dios, debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano y debemos obedecerle. Muchas veces nos vemos en problemas simplemente porque no obedecemos a Dios. Anote al margen un versículo auxiliar, 1 Samuel 15:22. Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular, pero el rey hizo su propia voluntad, y lo hizo a su manera, y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. Y ahora Samuel, el profeta de Dios, le llama la atención y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está. No hay forma de que usted pueda venir hoy y trate de comprar a Dios, de sobornar a Dios. Y si usted está pensando: bueno, yo di una gran ofrenda para el Señor. Mi amigo, recuerde que Dios no quiere sus sacrificios, Dios quiere su obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Esto tiene que ver con el ofrecimiento de los mejores animales en el altar. Pero escuche lo que dice el versículo 23 de 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Aquí Dios está diciendo a qué se parece la desobediencia. Si usted es un creyente desobediente, mire a lo que se parece la desobediencia. Primero, es como hechicería. ¿Está usted desobedeciendo lo que Dios le ha dicho que haga? Entonces tengo que decirle que usted está practicando una forma de hechicería. Por supuesto, usted no está pensando que practica adivinación, pero la desobediencia le pone en el mismo equipo que Satanás. Y eso es lo que hizo al diablo, su rebelión contra la voluntad de Dios. Así, desobediencia es hechicería, y muy pronto Saúl, quien desobedeció al Señor, estuvo consultando a una hechicera de acuerdo al relato bíblico. Segundo, la desobediencia no solo es como adivinación o hechicería, sino también es como ídolos. Desobediencia es poner el puño cerrado en el rostro de Dios. Es como decir: Dios, no tu voluntad, sino la mía será hecha. Puede ser algo pequeño, pero la desobediencia sobre algo pequeño no es una cosa pequeña, porque la desobediencia siempre es algo grande, aun si es una cosa pequeña en la cual usted desobedece. Por ejemplo, cuando mi hijo era apenas un muchachito pequeño, un día estábamos en la sala de nuestra casa y le dije: Steve, levante el periódico del suelo. Pero él no lo hizo. Para conseguir su atención, yo le dije con un poco más de autoridad en mi voz: Steve, ¿podrías recoger el periódico del suelo? Papi quiere que levantes el periódico. Él meneó su cabeza y empezó a salir. Entonces le dije: Hijo, regresa y recoge el periódico del suelo. Él me quedó mirando y dijo: No. Ese momento tuve que sacudir el polvo de sus pantalones. Entonces, su madre vino presurosa y me dijo: Adrián, ¿por qué le castigas por una cosa tan pequeña como es el no haber recogido el periódico del suelo? Y yo tuve que decirle: Querida esposa, no castigué a nuestro hijo por no haber levantado el periódico, lo castigué por desafiarme. Y eso es una cosa grande, aunque lo del periódico fue pequeño. Tal vez hay alguna cosa pequeña en su corazón y en su vida que Dios está empujando para que la haga, pero usted está desobedeciendo a Dios. Quiero decir, si usted está desafiando a Dios en algo pequeño, esa cosa pequeña puede transformarse en algo grande. Dios dice que la desobediencia es como hechicería, es iniquidad. Dios dice que la desobediencia es total idolatría. Y seguramente usted pregunta: ¿pero cómo puede ser idolatría? Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más, sirve más, teme más y honra más que a Dios. Si Dios quiere que usted haga algo y usted no lo hace, es porque usted ha puesto algo más delante de Dios, y eso es idolatría. Desobediencia es hechicería, iniquidad, idolatría. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, veremos que existe un deber que debe ser cumplido. Segundo, obediencia es una deuda que debe ser pagada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sencillamente, mi amigo, que Jesús ha hecho tanto por nosotros. En este pasaje de las Escrituras, note lo que él dice al dar una razón para obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free.
smiling face, his heart so light. Everything will be alright. Pecados. Pienso en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Piensa en lo que Jesucristo ha hecho por usted. Sufrió, derramó su sangre y murió sobre una cruz. Amigo, mire hacia el Calvario, el sangriento Calvario, y dígame si usted tiene derecho a desobedecer. Es un deber que debe ser cumplido, es una deuda que debe ser pagada. Tercero, obediencia es una delicia que debe ser preferida. No piense que la voluntad de Dios es algo que usted tiene que hacerla. Dios nunca se la va a imponer por la fuerza. Es algo que usted debe querer hacerlo. Y cuando usted aprende a obedecer, entonces va a aprender lo que significa el gozo de la vida cristiana. No existe tal cosa como un creyente desobediente feliz. Esa es una contradicción de términos. Leamos Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obediencia y regocijo van de la mano. Es una mentira del infierno el decir que el hacer la voluntad de Dios es doloroso y miserable. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahora la razón por la cual algunos de nosotros no obedecemos al Señor, ni entendemos que hay gozo en obedecerle, es porque no confiamos en el Señor y tenemos dificultades recibiendo órdenes de un extraño al que no conocemos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, aprendemos que sus mandamientos no son gravosos. En esto se demuestra su amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ame a nosotros. Cuarto, obediencia es una decisión que debe ser practicada. Escúcheme. Usted debe decidir el obedecer, pero recuerde que Dios puede permitir que usted desobedezca. ¿Ha oído alguna persona decir: oh, bueno, se hará la voluntad de Dios, todo lo que sucede es la voluntad de Dios, así que solo alabe a Dios, si Dios quiere que algo suceda, pues sucederá, si Dios no quiere que eso pase, pues no pasará? Mi querido amigo, hay una palabra muy sencilla que describe esa manera de pensar: tonterías. Permítame decirle algo y escúcheme bien, por favor. No siempre se hace la voluntad de Dios. Reconozco que hay personas que dicen que siempre se hace la voluntad de Dios en todas las cosas. No es cierto. No siempre se hace la voluntad de Dios. Si siempre se hiciera la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad? Suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios y Dios le permitirá a usted que desobedezca, y esto no disminuye en nada la soberanía de Dios. Dios le da al hombre el poder de rebelarse contra él sin que sufra menoscabo su soberanía. Dios le ha dado al hombre la capacidad de decisión y usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas tropiezan sobre este asunto. Se preguntan por qué el mundo tiene los problemas que tiene. Dicen: bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el pecado y el sufrimiento? Y si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor no es tan poderoso. Otras personas cambian un poquito este concepto al decir: si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor Él no es tan amoroso. Amigo, Dios es todopoderoso y Dios es amor.
Pero Dios le ha dado al ser humano el poder de decisión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa capacidad. Usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas dicen, Dios puede hacer cualquier cosa. Eso no es verdad, no es verdad. Antes de explicar esto, quiero compartir con usted una pregunta que me hizo mi nieto. ¿Qué es más poderoso y mejor que Dios? ¿Qué es más diabólico que Satanás? ¿Qué es lo que la gente rica piensa que necesita? ¿Qué es lo que los pobres tienen en cantidad? ¿Y qué es aquello que si usted come, muere? ¿Sabe la respuesta? Pues la respuesta a todas esas preguntas es nada. Porque nada es más poderoso o mejor que Dios. Nada es más diabólico que Satanás. La gente rica no necesita nada. Los pobres tienen mucho de nada. Y si usted no come nada, con toda seguridad morirá. Así que la respuesta a la adivinanza es nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, mi amigo, hay cosas que Dios no puede hacer. Si yo le preguntara, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Y usted me responde, no hay nada que Dios no pueda hacer. Permítame decirle que usted está equivocado. Le diré algunas cosas que Dios no puede hacer. Recuerde que estamos hablando de que la obediencia es una decisión. Le diré 6 cosas que Dios no puede hacer. Primero, porque es Dios omnipotente, Él no puede fallar. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, es imposible que Dios pueda fallar. Segundo, es imposible para Dios hacer lo malo. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 2, leemos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, Dios no puede robar, Dios no puede cometer ninguna maldad porque Él es un Dios santo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13 y 14 nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Dios no puede ser tentado. Y alguno de ustedes me dirá, pero Jesucristo fue tentado. Tiene razón. Pero recuerde que Jesucristo fue tentado en su humanidad. Él no fue tentado en su esencia como Dios Todopoderoso, porque Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Leamos 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amigo, voy a detenerme en este punto porque antes de finalizar este programa quisiera invitarle a que se haga una sencilla pregunta. ¿Cuán fiel soy a Dios? Esto en el caso de que usted sea un creyente. Si aún no lo es, lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y buscar la paz con Dios y la paz de Dios para su atribulada vida. Ore sinceramente a Dios para que le perdone sus pecados. Y pídale al Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados en la cruz del Calvario, para que Él sea su Salvador y su Señor. Y hágalo ahora mismo. Dios le está esperando con brazos abiertos. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que perecen y nos preocupemos de los que mueren. Dios nos ha llamado para que piadosamente los apartemos del pecado y de la tumba, que lloremos por los que están equivocados, que levantemos a los caídos y que les hablemos de Jesús, quien es el único que tiene poder para salvar. Dios nos ha llamado para que en forma práctica compartamos con quienes Dios pone en nuestro camino la integralidad de su palabra. Mi amigo, no importa qué otras cosas usted esté haciendo, si no está compartiendo con los perdidos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, si no está compartiendo con otros el mensaje de salvación, usted es un cristiano desobediente.
Por favor, escuche con mucha atención la segunda parte de nuestro estudio bíblico, la eficiencia de la obediencia. Será ricamente bendecido. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Sea bienvenido al programa El Amor que Vale. En el programa anterior, al hablar de la obediencia, mencioné varios puntos fundamentales. Se debe revisar la razón para obedecer, entender que la obediencia es una deuda que debe ser pagada y una delicia que debe ser preferida, y que la obediencia es una decisión que debe ser practicada. También empezamos a ver varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, primero, Dios no puede fallar porque es omnipotente. Segundo, es imposible para Dios el hacer lo malo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Quinto, Dios no puede ser injusto. Esa es la razón de la cruz. Por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, les dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo ve? Hay cosas que son imposibles que Dios haga. Es imposible para Dios perdonar el pecado sin sacrificio. La razón por la cual Jesús murió en la cruz es para que Él pudiera ser tanto el justo como el justificador. Recuerda lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní en su oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el silencio del cielo dijo: no. Eso es imposible, eso es imposible. Sexto, Dios no puede forzar una obediencia amorosa. Dios no puede hacer que usted le ame, porque eso es una contradicción de términos. Amor forzado no es de ninguna manera amor. Dios no puede forzar a nadie a que reciba un regalo. Dios nunca le forzará para que usted le obedezca. Y esto no significa que Él pierda su soberanía. Simplemente significa que hay ciertas cosas que por la misma naturaleza de Dios, Él no las puede hacer. Y no las puede hacer no porque no tenga el poder para hacerlas, sino que por su misma naturaleza no las puede hacer. Y como Dios no puede forzar una obediencia amorosa, usted es el que debe escoger el obedecerle. Ahora, usted no puede obedecerle a menos que Él le capacite para hacerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. La obediencia a Dios es como el respirar. ¿Es el respirar un regalo de Dios? Bueno, es mejor que así lo crea. Dios le da pulmones y Dios le da el aire. Pero usted puede asfixiarse si no lo cree. La obediencia es un regalo de Dios en el sentido que Dios le da la voluntad. Dios obra en usted, pero es usted el que finalmente toma la decisión. Segundo, debemos reconocer los requisitos para obedecer. ¿Cuáles son los requisitos para obedecer a Dios? Voy a mencionar algunos si es que usted en realidad desea obedecer a Dios. Primero, su obediencia debe ser una obediencia informada. ¿Cómo puede obedecer a Dios si usted no sabe lo que Dios quiere que haga? Los apóstoles tuvieron los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora nota el contenido de los versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No puede ser más claro. Se les dijo lo que debían hacer y debían ir y hacerlo. Ahora, la razón por la que lo hicieron
fue porque así se les dijo. Toda obediencia genuina es una obediencia informada. Lo que Dios no lo inicia, Dios no lo aprecia. Dios le dirá qué hacer, y Dios nunca ha prometido bendecir cualquier actividad que Él no haya ordenado. Su obediencia debe ser una obediencia informada. Segundo, su obediencia debe ser una obediencia intencional. Verá, el hacer lo correcto no es únicamente el abstenerse de hacer lo incorrecto. Es obvio que los apóstoles querían conocer la voluntad del Señor Jesucristo. Yo trato de presentarme delante del Señor cada mañana y decir, Señor, estoy a ti, sea su culpa. Leamos Proverbios capítulo 8, versículos del 32 al 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Está usted escuchando a Dios? Se está presentando para servicio. Está diciendo, General Jesús, aquí estoy, soy tu soldado presentándome para servicio. Tercero, su obediencia debe ser una obediencia inmediata. ¿Qué es lo que les ordenaron a los apóstoles? Les dijeron, escuchen, les dijimos que no deben predicar o enseñar en su nombre. Esto es muy interesante. Miremos una vez más Hechos 5:28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora note cuidadosamente los versículos 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado. Le dijeron a Pedro que no lo haga, pero él siguió enseñando y predicando inmediatamente. Eso es obediencia inmediata. El entendimiento puede esperar. La obediencia no. El Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Nosotros no debemos preguntar por qué o cuestionar, debemos obedecer o morir. Y cuando Dios pone un punto final, no debemos transformarlo en un signo de interrogación. Obediencia inmediata. Cuarto, su obediencia debe ser una obediencia inflexible. ¿Qué quiero decir con obediencia inflexible? Sencillamente, no importa lo que cueste. Usted no puede transigir en cuestiones de obediencia. Los apóstoles sabían que el desobedecer a Dios significaba muerte. Los apóstoles seguían predicando y la Escritura nos dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta no era una amenaza insignificante cuando ellos estaban predicando. Lo hacían con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Obediencia inflexible, a pesar de las circunstancias. Una obediencia selectiva no es obediencia. Quinto, su obediencia debe ser una obediencia apasionada. Quiero decir, hacer la voluntad de Dios con todo corazón.
Los apóstoles estaban llenos de pasión, pasión quemante, abrasadora, emotiva pasión por el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted un verdadero celo por Dios? Que Dios perdone nuestra tibia, mediocre e indiferente obediencia. Si usted va a servirle a Él, hágalo con genuino gozo. La Biblia dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tercero, las recompensas de la obediencia. Le voy a decir 3 cosas que sucederán cuando usted comience a obedecer. Primero, el Espíritu será recibido. En Hechos 5:32, los apóstoles dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiere usted poder espiritual en su vida? Amigo, Dios nunca da poder espiritual a los rebeldes. ¿Por qué debe Dios liberar el ungido poder del Espíritu Santo sobre su vida cuando usted no está viviendo en obediencia? Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y el Espíritu Santo está presente para que sea hecho su trabajo. Dios no puede confiar a algunas personas su poder espiritual. ¿Ha enseñado alguna vez a un joven a manejar un automóvil? Si lo ha hecho, seguramente intensificó su vida de oración y compró un mejor seguro de vida, ¿no es cierto? Si usted ha enseñado a alguien a manejar un carro, casi estoy seguro que una de las primeras cosas que usted habrá enseñado a su alumno es en dónde está el pedal del freno, ¿verdad? Usted le enseñó en dónde estaba el freno antes de enseñarle en dónde estaba el acelerador. Suponga que uno de sus hijos, al que está enseñando, le dice, mira papá, yo no estoy interesado en los frenos. No estoy interesado en cómo detener este carro, solo quiero saber cómo hacerlo correr. En este punto usted seguramente guarda las llaves del carro en su bolsillo y dice simplemente, hijo, todavía no estás listo para manejarlo. Usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu hasta que no conozca la sujeción en el Espíritu. Nunca sabrá el significado de ir hasta que sepa el significado de detenerse. Escuche, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y aunque usted no sea un rebelde, ¿por qué Dios debería llenarlo con el Espíritu Santo? Supongamos que un hombre empuja su automóvil hasta una estación de servicio. Los parachoques están a punto de caerse, las llantas o ruedas están desinfladas, el tanque de la gasolina tiene un agujero, le falta el distribuidor y todos los faros de las luces están rotos. Sale un empleado de la estación de servicio y pregunta, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted contesta, llene el tanque de gasolina, por favor. El empleado mira el desastre que es su automóvil y con incredulidad le pregunta, ¿y para qué? Oh Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Y Dios pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué debo llenarte con mi Espíritu Santo? Dios da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y si usted no tiene poder en su vida, permítame decirle que es porque usted está viviendo en desobediencia. Segundo, el gozo es alcanzado. La Biblia dice en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted será un creyente gozoso cuando obedezca al Señor. Creyentes desobedientes no son creyentes gozosos. Y necesitamos más creyentes llenos de gozo. Cuando obedecemos, recibimos el Espíritu. Cuando obedecemos, alcanzamos el gozo. Tercero, cuando obedecemos, el Evangelio es creído. Veamos el contenido del versículo 42 de Hechos 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de la desobediencia? No tener poder espiritual y carecer de gozo en la vida.
Dios le ha dado un mandamiento para que lo obedezca, y si lo hace, Dios bendecirá su obediencia, le dará su Santo Espíritu y bendecirá todo lo que haga. En Hechos 6:1 leemos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Escuche, cuando usted obedece a Dios, el Espíritu es recibido, el gozo es alcanzado y el Evangelio es creído. Hay suficientes personas que me están escuchando este mismo momento que pueden poner de cabeza la ciudad en donde viven por Jesucristo. Créalo. Si es que somos creyentes obedientes. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que perecen y nos preocupemos por los que mueren, que piadosamente apartemos del pecado y de la tumba a los que se pierden, que lloremos por los que están equivocados, que levantemos a los caídos y les hablemos de Jesús, el poderoso para salvar. Y no importa qué otras cosas usted esté haciendo, si no está compartiendo con los perdidos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, usted no es un creyente obediente. Ahora, no todos podemos hacer la misma cosa y de la misma forma. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos ser alcanzadores. De alguna manera, de alguna forma, Dios quiere que su iglesia comparta a Jesucristo con la comunidad. Si otros ya lo están haciendo, muy bien. Nos gozamos de tener esa ayuda. Y ellos deberían tener la misma opinión. Pero no podemos depender de lo que los demás hacen. Debemos decir, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro gozo, es nuestro privilegio el hacerlo. Ha estado Dios hablándole. Le ha estado diciendo a Dios que debe ser miembro de una iglesia cristiana evangélica activa. Le ha estado diciendo a Dios que debe hacer algo. Recuerde que el no hacer las cosas cuando debe hacerlas es un pecado. Le está diciendo a Dios que debe dar algo. Entonces, hágalo. No piense, algún día lo haré, o algún día daré. Hágalo ahora, dé ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita hacer una restitución? Hágalo ahora. ¿Hay alguna persona a la cual necesita pedir perdón? Entonces, hágalo ahora. ¿Por qué no lo hace? Cualquiera que sea su razonamiento, recuerde que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hay algún punto en su vida de desobediencia a Dios? No olvide que la desobediencia es como la hechicería, la desobediencia es como la iniquidad, la desobediencia es como la idolatría. El problema no es el no levantar el periódico del piso, el problema es la rebelión contra Dios. Recuerde, Dios no está pintado en la pared. Hace años leí un relato que quiero compartirlo con usted ahora. Un padre y su hijo vivían juntos, su esposa y madre había fallecido. Era una noche de invierno. El padre y el hijo estaban en la sala. El fuego de la chimenea estaba apagándose, por lo que el padre le dijo a su hijo, que ya era un jovencito: «Hijo, ¿podrías poner más leña en la chimenea? Sal afuera y trae unos cuantos leños para quemarlos». El hijo le respondió: «Papá, estoy ocupado haciendo algo. No puedo hacer lo que me pides». El padre le dijo: «Hijo, escucha, yo soy tu papá. Tú estás viviendo en mi casa, debes respetarme y obedecerme. Por eso te estoy pidiendo que traigas leña para la chimenea». Y el hijo contesta: «No lo voy a hacer, estoy ocupado. No lo haré». «Hijo, está bien. Esta vez no te lo pido. Esta vez te lo ordeno. Sal afuera y trae más leña para la chimenea, y si no quieres obedecerme, tampoco puedes vivir en mi casa». Y el jovencito le contesta a su padre: «Así que así es la cosa. Entonces no viviré más en esta casa. Adiós». Y salió dando tremendo portazo. Salió hacia el frío invierno, abandonando la casa de su padre simplemente porque no quiso poner leña en la chimenea. Por muchos meses él estuvo ausente y comenzó a pensar y se dijo: «Soy un necio, un total y completo necio. Mi padre me ama, él haría cualquier cosa por mí. Él me pidió que hiciera una cosa tan simple y sin embargo en mi orgullo y arrogancia le dije que no y le di la espalda a mi propio padre».
Desafié a mi padre. He sido un necio. Me pregunto si mi padre jamás podrá perdonarme. Y el joven regresó a la casa paterna. Golpeó la puerta. Cuando su padre lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el joven le dijo: «Papá, fui un necio. Estaba lleno de arrogancia y orgullo y autosuficiencia. Siento que te hablé en la forma en que lo hice. Papá, ¿podrías encontrar un espacio en tu corazón para perdonarme y recibirme nuevamente en tu casa?» El padre abrió sus brazos, como cualquier padre lo haría. Lo abrazó, lo besó y le dijo: hijo mío, bienvenido a tu hogar. Y luego añadió: antes de que entres, trae leña para la chimenea. Cuando se trata de la obediencia a Dios, no hay estatuto de limitación. Hay ciertas cosas sobre las cuales usted simplemente no puede decir: las voy a pasar por alto. Confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera de ser felices en Jesús que confiar y obedecer. Y si usted todavía no es salvo, esa obediencia viene con el creer en el Señor Jesucristo. Obedézcale, entregándole su corazón, confiando en Él como Salvador y Señor, y usted descubrirá que el gozo de la obediencia es increíblemente maravilloso. Es la clase de vida que usted escogería vivir, porque Él le ama de tal manera que nunca le pedirá que haga ninguna cosa que pueda causarle daño o causar daño a otra persona, porque sus mandamientos no son gravosos. Escúcheme. Si hoy de una vez por todas desea entregar su corazón a Jesús, le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Reconozco que mi salvación es un regalo de tu gracia. La recibo por fe. Jesús, te entrego mi corazón, mi vida. Ayúdame a vivir la vida que ahora quieres tú que yo viva. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. En tu santo nombre oro.